esta declaración que anunció, o este anuncio más bien, en lugar de declaración, este anuncio que hizo, pues diciendo que el PRI dará un albazo al eliminar un artículo en el Código Fiscal del Estado, donde pues el impuesto sobre nómina se pagará parejo al 3%, y lo tenemos en la línea. Ingeniero, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, bueno, tenemos un problema, ingeniero, perdón. Ahora sí, dígame. Ok, con mucho gusto de saludarte aquí a la gente que nos escucha en Exa Radio. Pedro, sí, en efecto, apenas ayer por la tarde el PRI empezó a informar en el grupo parlamentario, en el PAN, llegó la información respecto de la pretensión del PRI de derogar el artículo 169 bis del Código Fiscal del Estado y modificar el texto del artículo 169 con el propósito de homologar el impuesto sobre nóminas a un 3%, cuando antes lo que teníamos era una especie de tabla que establecía rangos. Te explico. Una empresa pequeñita que tenía 6, 4, 5 empleados pagaba un 1% de impuestos sobre nóminas. Te pongo el ejemplo, el primer rango es de hasta 16,000 pesos de nómina de una empresa pequeña. Esa empresa pagaba 1%, 160 pesos pagaba al fisco o a las arcas estatales por concepto de impuestos sobre nómina. En contraparte, las empresas más grandes pagaban ya 2.6%. Ahí están los dos contrastes. Cuando se homologa a 3%, lo que haces es repartir la carga de manera igual. Es decir, genera inequidad porque estás tratando igual a los desiguales, con una sola tasa. Eso es el rechazo del PAN. Y también el rechazo a la forma, porque de un día para otro se somete a consideración del Pleno esta posibilidad, y obviamente con la mayoría del PRI pues la sacan la reforma al Código Fiscal. Ya deja sin efecto la discusión, porque viene la discusión para efectos de la ley de ingresos. Pues ya está, el golpe está dado, ¿no? Porque ya sin quitar un 3% a todas las empresas, sean pequeñas o grandes, pues tendrán que contribuir del impuesto sobre nóminas. Y eso pues va a afectar a la parte más débil del empresariado chihuahuense, a esa gente que está otra vez haciendo afectar a esta gente, la gente que trabaja, que tiene incentivos, que quiere progresar, es la que está saliendo más afectada. Y por eso el rechazo, pero además, pero hablamos en general de por qué el Estado tiene más ingresos. La primera pregunta que se hace es, bueno, pero y los planes de austeridad, la reducción del gasto corriente, el evitar los excesos por parte del gobierno que son conocidos, ¿por qué no es esa la primera medida que debería tomar un gobierno responsable? Porque, a ver, porque si le sumas esto, esta pretensión estatal de incrementar impuestos a la ya reforma hacendaria que el PAN también rechazó, pues estás colocando encima impuestos tras impuestos. E imagínate, por ejemplo, lo que va a ocurrir en la frontera norte del país, en donde no solamente le homologan el IVA, cambian el régimen maquilas, y ahora, además, el incremento del impuesto sobre nóminas. Por eso el PAN está rechazando de manera contundente este tipo de incrementos de impuestos que afectan a la población y que afectan al desarrollo del Estado y a los chihuahuenses. Fue un albazo, y pregunto, porque hasta donde yo sé ya habían anunciado que iban a incrementarlo de 2.6 al 3%, pero no a todos los empresarios, es decir, la publicidad o la explicación que estaba dando la gente del gobierno del Estado es que nada más iba a subir al 3%, de 2.6 a 3%, y la gente que paga eso pues son los grandes empresarios, no los pequeños. Y la pregunta es del albazo, ¿así venía en el dictamen o qué fue lo que pasó con los diputados del PAN que están en comisión, por ejemplo? Ni siquiera hubo la posibilidad de discutir en comisión, pasa directamente en pleno a partir de la emisión de la propuesta por parte del gobernador. Por eso lo llamamos albazo, porque ni siquiera se discute. Porque lo ideal es que hubiera sido parte de la discusión para efecto de la ley de ingresos. Y ahora ya no será tema porque ya es un hecho consumado. Es decir, ya el gobierno ya decretó
en lugar de acordar y en lugar de buscar los consensos, decretó el impuesto sobre nóminas es 3%, parejo, sin esa distinción que hacía la ley, el Código Fiscal en el artículo 169 y 169, y que daba tratamiento preferencial a los empresarios de menores. Eso ya no existe. Y entonces decimos eso al vaso porque no forma parte, la aprobación del día de hoy no forma parte de la discusión completa, integral, de una ley de ingresos que, insisto, debe también de preverse en la parte del gasto, la reducción del gasto, para efecto de que se diga y o se pueda manifestar lo pertinente de un incremento de impuestos en este momento tan delicado en la vida del país, tan delicado en la vida de Chihuahua y sobre todo tan delicado en la vida de la frontera del país, donde tenemos en Chihuahua el 40% de la población, que Juárez, Ascensión, Ojinaga. A ver, en el caso de los empresarios pequeños que pagaban el 1%, ¿quiere decir que a ellos se les va a aumentar un 200% el impuesto? Correcto, pero exactamente eso es. ¿Sí? Yo te pongo el ejemplo de los 16,000 pesos de nómina mensual de un empresario muy pequeño que pagaba 160 y va a pagar 480. 480. Este es el monto que se incrementó en 200%. Esto sí es pues, gravoso para esa parte de la economía que es la más fácil y es la que subsiste y es la gente que busca progresar, pero no se vale que estos intentos de progreso sean por ánimos recaudatorios, sean limitados o sean a veces incluso perseguidos. Perfecto. Y ahora una última pregunta. Hay por ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una sentencia en donde se concede un amparo, creo que es del año 1984, en torno a unos amparos por este impuesto. ¿El PAN va a promover amparos con empresarios o no? Estamos viendo esa posibilidad porque mira, y aquí en Chihuahua recordamos el origen del impuesto sobre nóminas, incluso una sugerencia del propio empresariado que queriendo contribuir a una tragedia que ocurrió, me parece que el 89 por la lluvia de Chihuahua, un gesto solidario, digámoslo así, no generoso, solidario con Chihuahua de los empresarios y se acuerda de impuestos sobre nóminas. Hoy es una facultad aquí del legislativo, pero obviamente el ejecutivo es el que está proponiendo, es el que está llevando la batuta y es el que quiere grabar más a los chihuahuenses. Claro que vamos a explorar todas las posibilidades políticas al alcance del partido y el PAN se pone a disposición de la sociedad para efectos de posibles amparos. Bueno, pues yo agradezco muchísimo al presidente del Partido Acción Nacional, del Comité Directivo Estatal del PAN, el ingeniero Mario Vázquez, por haber aceptado la llamada. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Algo más que hacer agregar? Al contrario, gracias por la posibilidad de platicar con tu auditorio y como siempre a tus órdenes. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, yo voy a ir a un corte y derivado de este albazo, dice Mario Vázquez, el líder del PAN, estamos buscando a los empresarios, estamos buscando al presidente de Coparmex, estamos buscando al presidente de Canacintra y al presidente de Canaco para ver cuál es la opinión, qué le dijeron el día de ayer y si ellos ya sabían que venía un incremento de un 200% para los pequeños empresarios. Porque ellos hablaban nada más de un 50%. No, es un 200%. Bueno.